qué más tener al doctor Vaca para que nos ilustre en forma general y sucinta, que la población lo logre entender. El mensaje siempre es reflexivo, siempre es buscar esta forma como informamos sobre la enfermedad, pero al mismo tiempo llegamos y buscamos soluciones, ¿no? Cómo prevenirlas, cómo tratarlas, en qué momento tratarlas, cuáles son las complicaciones. Eso es lo que queremos desarrollar. En general, y yo quisiera empezar por esto, doctor Vaca, ¿cuál es la casuística, cuál es la estadística a nivel mundial, a nivel de nuestro país, del cáncer de cavidad oral? Y por otro lado, ¿qué órganos se comprometen o qué órganos de la boca en sí son los más afectados por el cáncer? Bueno, para redondear el tema, en realidad lo que dice el doctor Montoya es cierto, es decir, el cáncer de cavidad oral, o boca como le decimos frecuentemente, no está dentro de la casuística mayor de la población peruana, pero de todas formas es significativa, es decir, hay mucha gente que padece de este cáncer, no llega a las cotas de otros tipos de cáncer. Claro, a nivel mundial hay cerca de 400.000 nuevos casos al año. Sí, y de hecho, revisando las estadísticas, por ejemplo, se proyecta que para el 2035 esto debe subir en 65%, es decir, hay una tasa anual de alrededor del 1% o tal vez menos de crecimiento del cáncer de cavidad oral o de boca, y esto es sostenido. Y ahora, disculpa que, bueno, acá estamos en vivo, no hay un libreto, van haciendo los conceptos, y esto, por decir que proyectamos al 2035, el aumento, ¿a qué se debe? ¿Es a la misma proporcionalidad que aumenta el cáncer o al diagnóstico? Siempre se discute ese tema, ¿no? Sí. ¿O son los dos? Claro, el tema es complejo. En principio, nosotros en la práctica clínica cada vez vemos cánceres, digamos, menos avanzados, ¿no? O sea, sí está aumentando la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano. Okay. Eso se ve, sobre todo en cánceres, como soy de cáncer de cuello, en cáncer de tiroides, se ve tumores más pequeños cada vez. También en cavidad oral. Pero no solamente eso, la epidemiología del cáncer está cambiando. Por decir, hace unos 30 años o 40 años, la mayor parte de los pacientes que tenían cáncer de boca eran fumadores o eran bebedores, ¿de acuerdo? Ahora, eso está cambiando. Hay cada vez menos cáncer de esa naturaleza y hay más cáncer en no fumadores y no bebedores y personas menores de 45 años. Ah, mira, perfecto, ese detalle es muy importante, personas menores de 45 años. Y ahora, claro, vamos a ir desarrollando. ¿Y la mortalidad? ¿Cómo es la mortalidad del cáncer? ¿O eso depende del diagnóstico, depende del paciente? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Claro, en líneas generales la mortalidad permanece igual, es decir, alrededor del 50% de mortalidad, que es más alta que, por ejemplo, cáncer de mama. Y, sin embargo, el enfoque terapéutico permite que los cánceres, como en la mayoría de los tumores, los que son diagnosticados en estadio temprano, tengan más posibilidades de curación. Claro, hasta un 90%, sí, ¿no? Sobre literatura. Y cuando son casos avanzados, es más o menos por debajo del 50% que es la sobrevida. Y ya que estamos en eso, decías una cosa importante, los 45 años, decías que antes era tabaco y alcohol. Y vamos a ver qué factores hay, qué otros factores de riesgo hay en general cáncer de cavidad oral. Dentro de lo que se está conociendo, hay factores muy importantes, por ejemplo, higiene bucal, ¿de acuerdo? La higiene bucal está relacionada a personas que no acuden, primero que no se hacen una buena higiene. Perdón, estamos en un país pluricultural, decimos nosotros, ¿no? Aquí, ¿cuál es el concepto de higiene bucal? ¿Es solamente cepillarse o es...? Aquí, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se explica a una población que no se escucha? Claro. Ir al dentista, ir al odontólogo, cepillarse, hacer consultorios, ¿cómo es eso? La verdad que me ha dejado... No, la higiene bucal consiste en que todos, desde la más tierna edad, debemos aprender a cuidar los dientes, las piezas dentales son muy importantes. Generalmente en la juventud no la valoramos, ¿no? Tenemos los dientes ahí como sea, al final
la población más joven tiene los dientes generalmente sanos, pero a medida que va pasando el tiempo, los dientes se van deteriorando. La caries es una de las patologías más frecuentes en nuestro país, en todas las edades. Los niños tienen caries. Entonces, el cepillado de dientes es parte fundamental de lo que significa la profilaxis. Y así es como debe ser. Exactamente. Hay formas que el odontólogo va y te dice, bueno, los odontólogos, porque vas a uno, te dice cepillito de esta manera, vas a otro, te dice, y yo, por decir, experiencia propia, yo no sabía mucho que los cepillos también tienen un grado, un número de la consistencia de la cerda, ¿no? Uno agarra y llega y compra un cepillo al azar, ¿no? Y hay cepillos que son muy blanditos. Bueno, no queremos hacer propaganda a los cepillos, pero es importante también saber con qué te vas a cepillar, ¿no? Correcto. Los cepillos tienen las cerdas de los cepillos tienen diferente grosor. Los cepillos que son más finos tienen una mayor prolijidad para hacer la limpieza. Entonces, se recomienda que sean cepillos que no sean muy duros, ¿no? Perfecto. Que sean intermedios o finos. ¿Y en la pasta dental? Y la pasta dental, en una cantidad pequeña, es necesaria. ¿Por qué? Porque tiene flúor. Entonces, eso ayuda a fortalecer el diente, la pieza dentaria, y es importante. Incluso ya se sabe que, por ejemplo, después de un cepillado, o sea, esto del cepillado dental es muy importante, pero se tiene que acompañar de otras medidas. Por ejemplo, la limpieza entre los dientes con hilo dental es una, sobre todo en las personas ya que empiezan a tener cierta edad. ¿El montadiente, el palito? En verdad no es lo mejor. No, más lo recomiendan el hilito. El hilo, es lo mejor. El enjuague, uno no se debe hacer el enjuague bucal con agua corriente, se debe dejar así la cavidad oral, o en su defecto utilizar uno de esos productos que tienen antisépticos bucales. Con eso sí se puede hacer el enjuague bucal. Entonces, esa es la forma en que uno tiene que hacer la higiene dental diaria, y anualmente debe hacerse una visita al dentista. Esa es la forma en la que nosotros debemos enfocar la salud. Lo que se conoce como la profilaxis, ¿no? Vas, te sacan los cálculos que están bien con los dientes, etcétera, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, bueno, y otros factores de riesgo, por decirte, en cuanto al cáncer de lengua, cáncer paladar, al PNH. Sí, entonces, como a medida que pasa el tiempo, los dientes se van deformando algunas veces o se rompen, uno de los factores que se ha identificado es el trauma frecuente. Es decir, si uno tiene una pieza dental en mal estado, rota, eso impacta en la mucosa adyacente. La mucosa es la parte, digamos, la mejilla, la lengua. Entonces, va a provocar una inflamación crónica. Esa inflamación crónica, no siempre, pero en algunas ocasiones puede ocasionar un cáncer en la boca. Entonces, uno de los factores es higiene, pero dentro de higiene, el proceso inflamatorio debido al trauma por alguna pieza dentaria o por otras causas, ¿no? O sea, en ese contexto, uno de los síntomas sería una herida traumática que pasa el tiempo, crónica, que no cicatriza, ¿no? Por decir, para ponerle ojito ya como parte de un síntoma de un probable cáncer, ¿no? Sí, correcto. Ese es uno de los factores fundamentales. Pero hay más, es decir, hay otros tumores o lesiones que aparecen sin trauma. En cáncer de cavidad oral, como en otras entidades, ¿qué tan importante es el antecedente familiar de cáncer de cavidad oral? ¿Existe también esa predisposición como en cáncer de mama, como en cáncer de ovario, etcétera? O sea, el antecedente familiar. El antecedente familiar, predisposición genético, no. La predisposición genética o familiar es menor que en otros tipos, es menos importante. Generalmente no se da. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente los pacientes que han tenido antecedentes familiares de cáncer, como en cualquier neoplasia. Sin embargo, no es un factor relevante para tener en cuenta. Un poquito dejamos de pasar, sabes que el tiempo es bastante malo con nosotros, ¿no? Que siempre peleamos al final. Y el TDAH que te decía hace un momento, el virus del papiloma humano. Es muy importante saber que como médicos nosotros dividimos en la parte de la cavidad oral en dos partes. Lo que se llama boca propiamente dicho, cavidad bucal, boca, cavidad oral, y la garganta, como generalmente se le dice a lo que médicamente se conoce como faringe.
Entonces, la faringe, orofaringe, está compuesta por las amígdalas, la parte de la garganta propiamente dicha, que es la parte de atrás, y la parte posterior de la lengua, la parte de atrás de la lengua. Eso es la faringe. Ahí sí hay una predisposición muy clara del virus del papiloma humano, es decir, el virus ingresa y va a provocar algunas lesiones que con el tiempo pueden ocurrir un cáncer. De hecho, uno de los factores por los cuales ha crecido el cáncer en cabeza y cuello es porque está creciendo el cáncer de orofaringe. Así es. Por el virus. Por el virus, es una causa. Y ahí ya yendo un poquito más allá, las vacunas sobre eso funcionan en ese estado, como el cuello uterino que vas haciendo. Sí, claro, funciona. Es decir, se debe realizar dentro de las medidas que ¿Ustedes en el programa lo tienen como parte de eso? ¿Se recomiendan a un paciente o ya no? Nosotros lo recomendamos, pero lo que pasa es que nosotros vemos ya pacientes finales, es decir, no tenemos acceso a una población de menor edad como para eso lo comentamos un ratito. O sea, ya tenemos ahorita, ¿no? Qué importante, tú vas a seguir con un máster en oncología. Eso sí. ¿No? O sea, ya tenemos que el cáncer es multifactorial, hay diferentes factores que lo generan. Y en cuanto a los signos y síntomas, va a depender obviamente en qué momento lo diagnosticas. Por decir, las heridas son chiquititas, producen molestias, pero también hay placas blanquecinas en la boca que mayormente están relacionadas con las displasias, ¿no? Que alguna vez hemos operado incluso, ¿no? ¿Qué otras cosas más? Dependiendo. En etapas iniciales pues puede ser una herida, una mancha blanca, y en casos avanzados ya obviamente pues puede haber sangrado, tos, halitosis, que es el mal olor, puede haber alteraciones para deglutir. ¿Qué más cosas podemos agregar? Sí, es muy importante la presentación clínica. Como bien has mencionado, normalmente nosotros tenemos que estar alerta a las heridas crónicas, a las heridas que no cierran en cualquier parte de la boca, como en cualquier parte del cuerpo. Ese es uno. Dos, las manchas. Es decir, hay lesiones en la boca, nosotros les decimos leucoplasias, son manchas blancas que están de forma persistente. Como placas, ¿no? Son placas que no sanan. Hay algunas que son muy lisas, muy homogéneas, digamos, y hay otras que son como verrugas, como coliflores. Entonces, esas manchas inicialmente son pequeñas, pero pueden ir creciendo. Entonces, esto amerita inicialmente un seguimiento, generalmente se puede hacer una biopsia también, pero hay que tener en mente que estas leucoplasias tienen un riesgo de hasta 10% de hacer cáncer de cabello oral. ¿Cuánto? 10%. 10%. Otras lesiones son las manchas rojas, ¿de acuerdo? Así como hay manchas blancas, hay manchas rojas. La proporción de manchas rojas, que nosotros les decimos eritroplasias, es mucho menor. Sin embargo, el riesgo de hacer cáncer es mayor, es de hasta 30%. Entonces, sí hay que tener en mente eso. Es decir, normalmente estas manchas son asintomáticas. Asintomáticas significa que no presentan dolor ni presentan molestias mayores, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes vienen y eventualmente se hacen ver por las manchas, pero muchas veces las dejan pasar por alto y esto realmente se vuelve un cáncer y recién vienen cuando ya está ulcerado y provoca dolor y no pueden comer. Así es la forma de la presentación. ¿Ahí es cuando se manifiesta ya la enfermedad propiamente o ya, digamos, es un indicador de que está desarrollando cáncer? Sí, es lo que comúnmente podemos decirlo de forma genérica como precáncer, lesiones preneoplásicas. Sí, antes de pasar al tema, bueno, estamos en signos y síntomas, vemos, pues va a depender mucho del estadio de la enfermedad, o sea, que cuando sea como la enfermedad inicial, prácticamente no hay molestias o son mínimas, pero la observación es importante, ¿no? El chequeo constante, eso lo vamos a hacer en una forma de prevención. Pero me ha llegado un mensaje donde me preguntan, ¿qué sabes de la coca y la cal? Porque por decir en mi tierra, pues alguno agarra, chacha su coca, o mastica la coca, como se dice, pero tiene pues el calerito y tiene la cal. ¿Qué hay en eso? ¿Hay alguna relación? ¿Hay alguna relación? En realidad no se sabe del todo bien. Lo que sí se sabe en relación a la coca, bueno, es un tema complejo, porque es sociocultural, ¿de acuerdo? Es un tema en el cual, por ejemplo, nosotros podemos
concluir que la coca es un alimento, es algo nutricional. Tiene hierro, tiene protege al diente, ¿no? calcio, tiene vitamina B, por ejemplo. Entonces, muchos lo consideran culturalmente como parte de nosotros, parte de la nación. Sin embargo, también hay que tener en mente que quienes la consumen generalmente es gente que no tiene acceso a los servicios de salud. Exacto. Entonces, lo que no se han hecho estudios para demostrar cuál es la relación precisa, pero sí se sabe que las personas que mastican la hoja de la coca tienen más problemas bucales en líneas generales, Claro, tienen más claro. lesiones, ¿no? Entonces, ahora, achacar esto o pensar que la coca es la causa, Asociarlo, digamos. asociarlo, Ajá. es un poco difícil de establecer, ¿no? O sea, sí hay, pero hay otros temas además de la coca en relación que probablemente ocurran estas lesiones. Claro, Y no necesariamente cáncer. Claro, lo que se recomendaría sería en el sentido, también como cualquier otra persona, consumas o no consumas coca, pues hazte un chequeo constante, Preventivo, anual, ¿no? preventivo, ¿no? Sería lo ideal. ¿Y la cal? No, lo que pasa es que la cal, hay diversas formas de consumir la coca. Una de ellas es con cal. Todavía no, se estudia menos todavía el uso de la- ¿En Puno usan cal? No, porque en mi tierra usan cal, el calerito, y ahí es el matiz para hacer el bolo. Sí, utilizan diversas sustancias, entre ellas cal también. Algunas personas consumen sin cal, algunas agregan azúcar, otras no. O sea, Sí, sí. Entonces, el consumo es cultural y evidentemente es parte del pasado histórico que nosotros tenemos, pero la recomendación fundamental... Ahora, nosotros hemos visto pacientes que tienen cáncer, obviamente, y han consumido coca, pero la mayor parte de los pacientes que vemos no han consumido coca. Es probablemente porque no acceden a los servicios de salud, ¿no? La población que consume coca. Claro, si uno lo mira la cal es irritante, ¿no? Es probable que por ahí podría tener algo, No, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, el consumo de la coca, los masticadores de coca, como les había comentado antes, sí tienen más lesiones. Es decir, el hecho de que haya una sustancia irritativa permanentemente en la boca y el hecho de estar masticando, ellos tienen problemas, por ejemplo, de la articulación temporomandibular, es decir, se gasta, ¿no? de la articulación de la mandíbula Claro. que va hacia la oreja, hacia la parte de arriba, ocurren algunas alteraciones inflamatorias por el consumo de la coca, por la masticación de la coca. Sí, eso se ve frecuente, incluso la articulación se aplana el huesito, el cóndilo de la mandíbula. Sí, sí, así es. Perfecto, bueno. Ahora entonces estamos en la secuencia, tenemos síntomas, tenemos factores de riesgo, tenemos síntomas, y ahora no olvidar, como a todos siempre les he dicho, el diagnóstico de un cáncer es por examen, patología. ¿Te acuerdas? Sí, claro. El que hace el diagnóstico de cáncer es el patólogo. Nosotros conocemos la muestra, podemos nosotros tener esa impresión diagnóstica, pero la certificación de un cáncer es el patólogo. ¿Qué hacer si tenemos...? Yo quería agregar antes de Sí. de pasar a este tema. Es tu tema, y eres el invitado de honor. Sí, muchas gracias. Algo muy importante. Dejamos el programa. Voy a dirigir. Es muy importante, por ejemplo, el otro problema que suele haber en las encías, es decir, Sí, las los encías. dientes flojos, ¿de acuerdo? A veces el paciente tiene un diente que por enfermedad periodontal, es decir, por una inflamación crónica del aparato que sostiene al diente, el diente se puede ir perdiendo, pierde movilidad, ¿no? Mejor dicho, se moviliza, pierde la solidez. Entonces, generalmente son problemas inflamatorios crónicos, sin embargo también puede verse cáncer. Lamentablemente hay Ese es algunos... el alveolo, ¿no? Que le hemos visto que crece como en la raíz del diente, adentro, ¿no? Exacto. Y por fuera no se ve nada. no se ve. Entonces, Sí, sí. Es un tema considerable muy importante. A veces nos estamos diciendo nosotros, si tienes una herida, si tienes una mancha, por lo que acaba de decir el doctor, es sumamente importante que lo hemos visto, que justamente por dentro del hueso es donde crece la enfermedad y por fuera está todo normal. Entonces, una de las cosas que nos pone en alerta es los dientes flojos, algo hay abajo.
Y a veces hacemos la placa, que ahora decimos la radiografía, que luego lo vamos a comentar, y vemos ya la lesión, ¿no? Y es la más fastidiosa en el tratamiento. Sí, continúa. Sí, en algunas ocasiones se ve que, por ejemplo, por esa movilidad las personas acuden al dentista y el dentista lo que hace es remover el diente, hacer una limpieza, pero a los meses, a las pocas semanas, el diente del costado se ve afectado por lo mismo. Entonces, eso ya es una alerta, esa es una, digamos, una campanada para la cual nosotros tenemos, el paciente tiene que acudir a un servicio dental o a un servicio oncológico para que se pueda prevenir que no vaya a ser un cáncer. Perfecto. Melito, ¿hay alguna...? No, sí, ¿Estás sorprendido? me consulté por las redes, los escarbutos son indicadores de que pueda haber alguna enfermedad de cáncer. Tenemos que distinguir lo que son las lesiones inflamatorias agudas. ¿Qué cosas son las estomatitis, en otras palabras? Son ampollas, son llagas, que suelen tener un origen viral, las aftas, ¿no? Estomatitis, aftas, inflamaciones, que son pasajeras, que suelen tener una duración de entre 7 y 10 días. Eso generalmente la población llama escorbuto. Ahora, cuando esto pasa más allá de los 15 días, sí puede ser una señal de alerta y sí podría ser un cáncer. En ese caso, una lesión que dura más de 15 días es una señal de alerta hasta no demostrar lo contrario. Inmediatamente, ¿qué debe hacer esa mamá? Porque nos consulta que a su niño le salen paulatinamente los escarbutos y que eso le preocupa. ¿Qué debería hacer ella cuando pasa los 15 días? ¿Llevarlo a un odontólogo? Ahorita no sé, por favor. Sí, en principio debería acudir a un odontólogo para diagnosticar algunas enfermedades que son recurrentes. Existe un término que se llama estomatitis aftosa recurrente. Y ya que tocó, perdón, sí. Ya que tocó el tema, yo no he visto en mi experiencia cáncer en niños, en la boca. No sé si te digas al 100%, ¿has visto algún niño cáncer de cavidad oral en niños? Sí, se ven algunas veces en niños. La paciente más joven que operé tenía 8 años. Sin embargo, no es del tipo usual que nosotros estamos comentando. Es decir, hay otros factores urinarios, ¿no? Sí. Por ejemplo, es un poco más frecuente una variante de cáncer que se llama, que son de origen salival. Es decir, la paciente en cuestión tenía un cáncer mucoepidermoide. Ese tipo de cánceres salivales podrían ocurrir eventualmente en una población joven o adolescente, más que el cáncer que nosotros estamos hablando propiamente dicho. Son casos especiales, ¿no? Son casos muy raros. Como una vez que operamos, recuerdas, un paisano muy chiquitito que mismo subía a la camilla y lo operamos y tenía un remanente embriológico bajo la lengua, ¿no? Una tiroides ectópica, ¿no? Muy bien, bueno, seguimos entonces, hasta ahí estamos. Sí, agradecer a nuestros oyentes. Recuerden que el número a donde tienen que comunicarse es 99 55 13 839. Esto es en radio frecuencia A, estamos en Viviendo con Esperanza, doctor. Sí, hay mucho por comentar y en realidad el tiempo. La gran pregunta es el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y ahí se vas a tener que esperarte un montón porque lastimosamente en nuestro país todavía no hay un programa de diagnóstico precoz, ¿no? Por eso es que la mayor cantidad, como en todos los cánceres, siempre Lima es el que recibe de todo el país y son cánceres avanzados, ¿no? Y ahí hay políticas públicas que no funcionan, instituciones que no funcionan, egoísmo en los gestores, los encargados, etcétera, etcétera. Así, a ver, diagnóstico precoz o diagnóstico en general para empezar. El diagnóstico tiene que ser precoz. Uno tiene que sospechar la enfermedad para diagnosticarla. Como la mayoría de los colegas médicos y algunos odontólogos no ven con frecuencia cáncer, algunas veces, no siempre felizmente, pero algunas veces se pasan por alto algunas lesiones y se deja avanzar la enfermedad. Entonces, ante la sospecha, ante la menor sospecha de que esto sea canceroso, se tiene que evaluar por un médico especialista y eventualmente se tiene que hacer la biopsia, porque como la mayor parte de los cánceres se tiene que diagnosticar por y una ahí, biopsia. yendo a la parte ya estructural de nuestro país, ahí hay una falla, porque en pregrado y en posgrado no se capacita mucho el tema del cáncer. Se deja pasar lesiones que podrían ser
y como decía mi maestro, tú no puedes buscar algo que no conoces. Entonces hay muchas lesiones que pasan desapercibido. Y en algunos sectores, bueno, en gran parte de los sectores todavía hay la confianza en el médico, ¿no? Vas, el médico a veces subestima esto porque no piensa en cáncer. No, esto es una grita cualquiera y toma un antibiótico, hazte colutorios y ya por el desconocimiento. Entonces ahí sí es un tema que llama la atención, que hay que trabajar. Yo la vez pasada dije hay que empoderar a los médicos primarios, a los médicos generales, para atención primaria de la salud. Y ahí es donde se debe hacer este tipo de evaluación, ¿no? En los centros de salud de primer nivel. Sí, así es. Para poderlos luego direccionar, ¿no? Tampoco no significa que van a tratarlos ahí, por supuesto. No, desde luego. Falta una formación oncológica, es decir, quienes están llamados a, realizar la prevención es el primer nivel de atención, y en eso debe estar involucrados, en especial en cáncer de boca, los odontólogos y los médicos cirujanos, que nosotros decimos médicos generales. Sin embargo, en su formación, cuando uno revisa la currícula y cuando revisa dónde están aprendiendo estos temas de prevención en boca, no tenemos una escuela. Nosotros, por ejemplo, que hemos sido formados en un instituto especializado, hemos visto múltiples formas de presentación de cáncer en la boca y conocemos bien qué cosa puede ser cáncer y qué cosa no puede ser cáncer. Por casuística, como decíamos, a la mala aprendes. Correcto. Ahora, sin embargo, lamentablemente eso no está al acceso de las universidades, es decir, no todos pueden pasar por el instituto, y eso es algo que se debe fomentar, es decir, debe haber una currícula y una política educativa universitaria para la formación tanto de odontólogos como de médicos para la prevención de este tipo de cosas. ¿Te recuerdas que cuando éramos residentes de primer año decíamos, empezábamos a ver todo el tema del cáncer y decíamos, hacer oncología es estudiar medicina de nuevo? Por eso que son varios años. Son temas completamente diferentes, porque aparte de tener un cáncer, el paciente es diabético, es hipertenso, tiene una reumatológica, tiene otras enfermedades como cualquier otro paciente, pero el de fondo es el cáncer. Y como dices, en pregrado, creo que son 3 o 4 clases de cáncer en toda tu formación, y después ahí muere, porque son temas que pasan más que como parte de un programa, un curso, pero no trascienden más allá. Entonces ahí las políticas tienen que cambiar, sobre todo creo que en odontología también, que tienen más acceso a la cabeza oral. Correcto. Yo lo que sí quisiera, digamos, reafirmar es que ustedes saben que se nos viene una avalancha de casos de cáncer en el futuro. Es decir, eso que hemos comentado, de que va a haber un aumento de 60 y tantos % en cáncer de cavidad oral, no solamente ocurre en cavidad oral, no ocurre solamente en cáncer de cuello, ocurre en todos los cánceres. Es decir, se ha proyectado que dentro de unos 10 años más o menos debe haber 120.000 pacientes diagnosticados por cáncer acá en Perú. Entonces, necesitamos gente especializada, necesitamos más cirujanos oncólogos, necesitamos más oncólogos médicos, pero también necesitamos más equipamiento, obviamente, pero necesitamos nuestros médicos generales y nuestros odontólogos que sepan qué cosa es un cáncer y qué lesiones podrían semejarse a un cáncer, y eso tiene que aprenderse también en un centro, idealmente en un centro de cáncer. Claro, y eso le corresponde pues mucho todas esas cosas le corresponde a las universidades y también al Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud, para mí, y lo he dicho N veces, el perro de la hortelana, no trabaja ni deja trabajar. En este tipo de programas, porque en realidad el programa de prevención o promoción de la salud, en todo lo que es oncología, yo lo que he visto en estos 25 años de experiencia y sobre todo los últimos años, lastimosamente no nos abocamos a los resultados de un programa que dé resultados, que la población sea atendida, sino toda la bronca está en relación a los presupuestos. ¿Quién maneja el presupuesto del cáncer? Y no te dejan caminar. Bueno, es un tema que tiene otro escenario, pero es una llamada de atención al Ministerio de Salud, que se pongan las pilas, que ustedes también les apoyen, ¿no? Porque bueno, ahí están casi abandonados haciendo lo que pueden a la voluntad de ustedes mismos y a lo que puedan, ¿no? Y si los otros dejan hacer o no, al ser una oncológica, siempre uno está relegado, porque también existe pues un poco de egoísmo en los hospitales. No lo digo por el hospital, lo digo por todos los hospitales que he recorrido, que conozco, los colegas que converso, siempre tienen problemas hasta por turnos operatorios, ¿no? Eso es un tema
que también corresponde a poner orden al MINSA. Pero que es parte de la realidad. Es parte de la realidad, por eso no caminamos. Pues, además, y ahí ando también, ¿no? Como conversaba con Roca antes de entrar al programa, ¿no? Es una pena que uno quiere que la institución se fortalezca, que la asociación colega se fortalezca, dar una buena atención, pero muchas veces las autoridades están a espaldas de esa realidad. Indiferencia total, ¿no? Y al final el responsable se le da la cara, el responsable es el médico. Como nosotros, no hay medicamento, ¿quién es el responsable? El doctor. ¿Por qué me receta si no hay? La tomografía la van a tomar en 2 meses. ¿Por qué me manda? Mira, o sea, todos nos vamos a la puerta de choque. Y las autoridades tranquilitos, pues tomando su cafecito con su galletita y ahí. Ustedes están en la línea de combate mientras que los generales usando exacto, de lo mejor. Exacto. Bueno, entonces estamos en eso, que tendríamos que generar en sí una política de educación preventiva, ¿no? Preventiva y de diagnóstico precoz. Claro, de lo que se trata es de que alertar a la población, ¿ya? Primero que esté consciente de este tema. ¿A qué ir, no? Que existe cáncer en la boca. Hay gente que se sorprende, o sea, me preguntan, doctor, ¿puede haber cáncer en la lengua? O sea, por supuesto, el cáncer de la lengua dentro de lo que es la boca es el más frecuente. Entonces dicen, pero no saben que puede haber un cáncer en la lengua. Entonces, tener conciencia que puede haber cáncer en todo sitio, en cualquier parte del cuerpo y evidentemente también en la boca. El mal aliento en la boca es un indicador, es una señal de que hay un cáncer, digamos. En ignorancia le pregunto eso. Miren, hay una cosa que tenemos que tener en mente, porque la pregunta me permite explayarme a lo mejor. Es decir, el tema del mal aliento no es en sí que la persona tenga cáncer, es decir, cualquier persona de nuestra edad seguramente en algún momento puede tener mal aliento, pero generalmente tiene otras causas como caries, por decir, ¿no? Sí, la caries, por decir, o alguna enfermedad faríngea, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una población que casi no se queja, que son los abuelitos. Las personas de tercera edad usualmente vienen a la consulta con cáncer avanzado, ocultan que tienen un tumor, incluso ellos ya saben que tienen un tumor. Por miedo, ¿no? Por miedo no dicen nada. Entonces algunas personas están con familiares mayores, les dan de comer y notan de repente que tienen mal aliento o que ya no quieren comer igual y recién se enteran que tienen un tumor grande. Entonces, claro, el tema del mal aliento ocurre en fases muy tardías de un cáncer de boca o de garganta. Bueno, el tiempo siempre estamos casi 8 de la mañana, 8:50. Bueno, qué lindo es conversar con una persona que conoce, con un lenguaje fluido. Digamos, ya tenemos el signos y síntomas, el diagnóstico va a depender de la lesión, que sea accesible o no. Primero es hacer una biopsia, ahí hay lo que se llama una biopsia decisional, cuando la lesión es pequeña, mejor se retira todo, dándole imágenes, eso lo hemos explicado en programas anteriores, y cuando las lesiones son grandes es una biopsia, tomar una muestra, ¿no? Ayer me llamaba la atención, y eso está en relación al descubrimiento de la cultura, que una persona que es enfermera, su familiar no quería que le haga la biopsia, un cáncer avanzado, y me dice, no, si le hacen la biopsia el cáncer va a avanzar, ¿no? Es un mito que siempre está, pero no hay otra forma de diagnosticar. Y lo que quería decirte era, vamos a un diagnóstico y también hay que hacer estudios de extensión de enfermedad, ¿no? ¿Qué estudios se hace cuando hay ya una lesión en la boca, le tomamos una muestra y nos sale que es un cáncer? ¿Qué estudios hacemos? ¿Tomografía, resonancia, ecografía? ¿Cuál es lo mejor para ya después ver qué tratamiento se va a hacer? Como en la mayoría de los cánceres se tienen que hacer estudios apropiados para cada uno, para cada lesión. En líneas generales, lo más eficiente para evaluar el tumor son las tomografías, ¿de acuerdo? Ahora, para evaluar, generalmente muchas de estas lesiones van a diseminarse en el cuello. Eso nosotros lo llamamos metástasis. Las metástasis en el cuello se evalúan mejor siempre con ecografía. Entonces, como parte de la estadificación que decimos nosotros, la extensión de la enfermedad, tenemos que pedir también una tomografía de tórax. Entonces, básicamente, en líneas generales, como te comento, es la forma de trabajo
pero obviamente puede ir variando dependiendo del tipo de tumor o del tipo de paciente. Pero siempre hay que hacer estudios de extensión, porque lo que veo, por decirte, que tienen cabeza y cuello, hemos visto siempre cuando operamos pacientes que vienen por un cáncer de tiroides y no hicieron el estudio de cuello, ¿no? Es elemental hacer el estudio ecográfico, que es más sensible. Mucha gente dice, no, yo quiero resonancia, yo quiero tomografía. Sin embargo, la ecografía es lo más elemental. Y en cuanto a los tratamientos, obviamente, va a depender del estadio clínico, o sea, de dónde inició a dónde se fue. Y ahí quisiera que nos expliques, por decir, qué tratamientos hay y cuáles son, digamos, las consecuencias cuando hay un cáncer avanzado en cuanto a estos procedimientos que hemos hecho, que muchas veces son mutilantes, ¿no? Que de la mandíbula, que de la lengua, que ahora se está haciendo injertos. Háblanos sobre eso, a grosso modo, como ilustrativo. La quimio, la radio, así, en general. Claro. Generalmente este tipo de cáncer es agresivo. Cuando nosotros decimos que es agresivo, normalmente un cáncer tiene que ser tratado no solamente con una modalidad de tratamiento. En este caso, cuando... Vamos a poner un cáncer de lengua. De acuerdo. Estos cánceres, hay que hacer una diferenciación. Los cánceres de boca se tratan mejor inicialmente con cirugía. Los cánceres de garganta, que nosotros llamamos de faringe, generalmente se deja la cirugía como reserva y se tratan mejor con tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Claro, porque muchas veces hay personas que no se tratan porque no quieren perder el órgano o no quieren perder la deglución, no quieren perder para la respiración, hay una serie de cosas, ¿no? Pero sigue. La boca es muy importante. La boca nos permite sentir los sabores, disfrutar de las comidas que más nos gustan. Nos permite hablar, nos permite trabajar. La boca es muy importante, es fundamental para la autoestima de la persona. Es una parte que psicológicamente nos empodera. Nos sirve también hasta para la intimidad. O sea, uno para manifestar cariño necesita besar a su pareja o a cualquier persona, a su mamá, a su papá, al hijo. Entonces, a la esposa, en general. La afectación de la boca, cuando uno hace una cirugía radical, puede ser mutilante, puede ser que el paciente ya no hable de la misma manera, puede ser que ya no pueda sentir los mismos, el sabor de las cosas, no solamente por la cirugía, sino también por la radioterapia, que es muy agresiva. Entonces, sí, es importante, y como lo habíamos conversado antes, a veces hay que sacar fragmentos de hueso grandes. Entonces, si sacan partes de mandíbula, en cirugías grandes, que se llaman comandos, y se colocan placas y a veces se hacen injertos grandes también. Ahora, todo esto necesita un equipo multidisciplinario, porque el cirujano solo no puede hacer esto. Necesitamos rehabilitadores, necesitamos cirujanos que puedan hacer microcirugía, que no siempre se encuentra, y eso necesita también infraestructura y equipamiento apropiado. Necesitamos foniatras, necesitamos del cirujano maxilofacial, del mismo odontólogo para hacer la profilaxis dental previa. Entonces se necesita incluyendo psicólogo, ¿no? Se necesita todo un equipamiento para poder tratar a estos pacientes, porque en verdad el tratamiento es complejo. Y la mejor forma de curar a estos pacientes es primero cirugía, en casos avanzados estamos hablando, ¿no? Es primero cirugía y después generalmente reciben radioterapia o una combinación de quimioterapia más radioterapia. Y también las complicaciones son mayores, hay que entender que ahí están las glándulas salivales, ¿no? Las fístulas salivales, ¿no? Que por la piel sale saliva, ¿no? Todo eso lo hemos visto cuando se trata de comando. Sí. Y el rechazo al trasplante. Sí, lo hemos visto y se ven. Algunas veces es frecuente, algunas veces no, pero esas complicaciones para el paciente son muy emocionalmente chocantes. La cirugía reconstructiva también es bastante compleja, ¿no? Cuando botamos un colgajo para tapar el defecto del cuello, etcétera, es bastante feo. Otro que he visto, por decir, la resección del maxilar superior con el paladar, ¿no? Y hay que poner una prótesis. O sea, en cánceres de rollo oral es bastante mutilante. ¿Y el impacto visual también debe ser fuerte? Y yo creo que más allá es cómo te sientes como paciente, mutilado, ¿no? Por lo que acaba de decir, de verdad que te pones a pensar en todo lo que tiene que pasar un paciente, y cuyo propósito del cirujano que hace este tipo de cirugías grandes, amputativas quizás, es por la misma situación de salvar la vida. Hay que ponerse en ese contexto, el objetivo es eso, ¿no?
Claro, el objetivo, el primer objetivo, como seguramente ya lo has comentado anteriormente, es salvar la vida del paciente. El segundo es devolverle la función, si es que se puede. Y tercero es la parte estética, es decir, al final de todo nosotros tratamos de salvar la vida del paciente y tratarlo de devolver funcionalmente y si es posible a un estado en el cual pueda laborar, es el objetivo primario. Claro. Bueno, nos quedan prácticamente 2 minutos. En el tiempo que nos queda, hay algunos comentarios que yo quisiera hacer también en relación a la casuística, lo que tú has visto, lo hemos visto cuando hemos operado. Recordarles a la población que nos escucha, el doctor Vaca es parte del equipo quirúrgico que estamos trabajando del día a día, ¿no? Operando juntos. A veces él es mi primer asistente, a veces yo soy su primer asistente y así, eso es un equipo. Y hemos visto por decir casos donde hay cirugías que, como en tiroides, recuerdas un caso que la habían operado en otro lugar y solamente habían retirado el tumor y luego entramos para completar la cirugía y resulta que estaba, la parte afectada aún estaba ahí, ¿no? Entonces eso que llama la atención, como se escuchan acá, es, siempre he dicho yo, zapatero a su zapato. Al inicio decíamos, hay que confiar en el especialista, hay que ir al especialista, al oncólogo, no podernos poner nuestra salud en manos de las personas que nos hablan bonito, nos ofrecen sin conocer la trayectoria o sin conocer la institución. Por otro lado, también en el minuto que queda, sé que estás haciendo una gran labor en el Hospital Cayetano Heredia y decirte que estás con muchas inquietudes y muchas solicitudes para que el Ministerio de Salud te apoye para fortalecer una oncológica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto en estos minutos que quedan? Sí, se trata de, sobre todo, de actualizar y de innovar nuestras instituciones de salud y la parte oncológica. La parte oncológica se ha quedado estancada mucho tiempo. Nosotros que hemos crecido y nos hemos formado en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, estamos acostumbrados a un tipo de trabajo dinámico, a un tipo de trabajo de alta tecnología. De objetivos. Donde las cosas se tienen que hacer de forma muy rápida, muy eficiente. Entonces, la realidad cuando uno va a un hospital general es totalmente distinta. Hay objetivos que se van dispersando y los hospitales generalmente no tienen acceso a la tecnología que tiene el instituto. Entonces, luchar contra las propias deficiencias de las instituciones y luchar también contra el empantanamiento que hay y la actitud de los colegas, y la actitud de algunos colegas que tienen un recelo, y hay que decirlo, la cirugía oncológica es una parte importante de todo el sistema de salud. Los cirujanos oncólogos tenemos nuestra razón de ser y tenemos una formación en oncología que en algunas especialidades no la tienen. También, dicho sea de paso, hay que, digamos, en las diversas especialidades necesitan una formación oncológica, por supuesto, tienen un rol en oncología también, pero quienes deben estar dentro de lo que significa el tratamiento específico del cáncer es el oncólogo. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las sociedades de oncología, y eso ya se hizo una declaración incluso el siglo anterior. La Sociedad de Radioterapia, la Sociedad de Oncología Médica, la Sociedad de Cirugía Oncológica dijeron: quien debe tratar el cáncer es un oncólogo. Exacto. Bueno, quisiéramos continuar, pero ya nos pasamos un minuto y estamos ya quitando el programa acá, nuestro nuevo esperando. Unas palabras finales. Sí, efectivamente, recordarles a toda la población que nosotros estamos los sábados, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, acá por Radio Frecuencia del 99.5. Agradecer al doctor Richard Vaca, quien es cirujano general y cirujano oncólogo de cabeza y cuello. Agradecerle por su visita y por la gran información que nos ha dado. La magistral, ¿no? Y nada, yo despídeme hasta el próximo sábado. Doctor, eso es para la despedida. Muchísimas gracias a todos. Quedas en deuda. Otro programa tenés que ser. No, por supuesto, como yo siempre. encantado. Muchísimas gracias a todos. Y si quieren tus servicios, ¿dónde le puedo ubicar? Teléfono, aunque un poquito. Sí, bueno. Haz tu marketing, haz tu chévere. Mi celular, por si acaso, es 990-07-1090 para las consultas que puedan hacer. Perfecto. Y bueno, muchas gracias por seguirnos. Invitaron nuevamente a continuar el próximo sábado, 8 o 9 de la mañana.
pedirles que contribuyan con su inscripción por YouTube para que el canal pueda crecer y continuar con este tema tan importante en la parte oncológica. Muchas gracias, bendiciones, bonito día. Gracias.